Bien hallados y queridos suscriptores, antes de irme a la cama, caballeros, sí que desearía ciertamente bueno, hablar de la última, de la crítica, de la siguiente crítica que se va a postear, que es la de este maravilloso libro que tienen en el medio, junto con Trumpy y el gran Josep Pir. En este caso estamos hablando de Martin y la Orden de los Niños Caballeros. Lo primero de todo es que quería pedir disculpas tanto a mi amigo Jaime Blanch como a Honey por... Queríamos pedirles disculpas por el retraso a la hora de postear esta crítica. Ciertamente caballeros, lo primero que hago ciertamente es escribir. Es escribir ciertamente una reseña. Más o menos es como tener un guión. Y por eso tardé muchísimo en escribirlas porque no encontraba tiempo. Me tuve que ir a la facultad para poder hacerlo, pero es que no me gusta llevar tampoco el móvil a la facultad porque me consume gigas de velocidad y bueno, no quiero, ya he perdido los 5 gigas y he pasado a 4 y por eso me arriesgué mucho llevándomelo y escribiendo las reseñas allí, pero es que si no lo hago es que no tengo tiempo porque ya saben que por la tarde no puedo ciertamente tampoco. Estoy también ocupado en otras cosas y no puedo ciertamente escribir las críticas. Por ello tuve que hacer un esfuerzo. Y en el caso de Honey es que me siento doblemente culpable, podemos decirle a mis queridos suscriptores. Me siento con cierta culpabilidad porque el mayor tiempo se lo dedicó a la crítica del Tártaro de nuestro amigo Jaime Blanch. Le dediqué muchísimo tiempo a hablar de la novela del Tártaro y casi no pude dedicarle tiempo. O sea, si con Jaime estuve casi 2 o 3 horas para escribir su crítica del Tártaro, en el caso de Honey es que solo pude dedicarle 2 horas, menos de 2 horas incluso. Me atrevería, bueno, sí, casi 2 horas o hora y media para escribir su crítica. Espero, a pesar de todo, lo voy a hacer con muchísimo cariño para ver si ciertamente conseguimos ayudar a nuestra amiga para que tenga éxito y su libro pueda llegar a más gente. A mí me gusta, yo creo que ya más o menos se lo he comentado y se lo he dicho. Yo no le hago ascos a ningún libro, leo de todo. Leo cualquier tipo de libro, pero sobre todo me gusta ayudar a escritores que tienen menos público, que no son tan conocidos y que las editoriales no les ayudan o no hacen lo suficiente para promocionarles. No hacen lo suficiente para promocionarles. A ver si ciertamente pueden ver. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, cogerlo para que así puedan ver un poquito mejor. Vamos a quitar a Pierce, que ya más o menos, ya saben ustedes que para que así más o menos puedan ver el libro de Martin y la Orden de los Niños Caballeros. Que por cierto, este libro, por ejemplo, me lo envió la propia autora y le estoy muy agradecido. No todos los autores tienen esa generosidad y eso les quiero decir. Es una novela muy bonita, o sea, esta novela que tenemos ante nosotros es enormemente conmovedora. Es verdad que es un pelín rarilla en algunas ocasiones, se puede hacer un poco difícil, pero es muy interesante. Esta historia trata de un niño llamado Martin que vive en Cuba y que vive en un pequeño pueblo junto con su abuela. Sus padres están ausentes y ha tenido que ser criada por su abuela y vive en un pueblo. Tiene un don muy especial como San Francisco, que es el de poder hablar con los animales. Esta novela, pues más o menos tiene un componente del realismo mágico, pero no tiene, por ejemplo, no es como, yo qué sé, como un García Márquez, por ejemplo, no tiene bueno, eso que hace que muchas personas se alejen un tanto de la literatura hispanoamericana porque les parece demasiado politizada o demasiado, yo qué sé, demasiado rara. Yo ya les quiero decir una cosa, que yo soy un lector muy convencional y muy conservador, o sea, no soy muy de experimentos literarios raros, yo qué sé, yo no soy de un Cortázar, yo no sé, a mí me cuesta, yo supongo que soy un hombre demasiado a la europea, pero aún así esta novela me ha gustado mucho. Yo vuelvo a repetir que hay mucha gente que quizás podría echarle en cara a esta novela que no presenta a los personajes, que no es la estructura habitual, pero a mí me gusta ciertamente lo que ha hecho Honey. Es una novela que se basa más
en la belleza, en el asombro, en la fantasía. De hecho, si algo se puede decir de esta novela es que me recuerda un poco a las novelas de Naomi Novik porque tiene una imaginación desbordante y maravillosa. Quizás a veces debería un poco regularla un poco más, pero me parece que es una gran novela que me lleva a pensar en escritores que me encantan. Pienso en escritores donde la fantasía no está en como, por ejemplo, C.S. Lewis, que tiene que viajar de nuestro mundo a otro mundo mágico, ni como Tolkien, que los hechos ocurren en un mundo fantástico que es diferente al nuestro. Esta novela estaría más cercana a la del otro Inklings, Charles Williams, que Charles Williams, por ejemplo, es el autor de El Día de Todos los Santos, por ejemplo, El Sitio del León, por ejemplo, Guerra en el Cielo, Las Trompetas, o sea, más o menos es un autor, El Descenso de la Paloma, es un autor muchas dimensiones, es un autor muy interesante, Charles Williams, y también comparte esta calidad con, por ejemplo, Neil Gaiman, que lo fantástico y lo maravilloso ocurren en nuestro mundo. Es una escritora que ciertamente, si la Disney no fuera lo que se ha convertido, una fábrica woke, y siguiera más o menos, por ejemplo, la senda que del Walt Disney de antes, más o menos es una novela que le habría gustado mucho a Walt Disney poder adaptar a la gran pantalla y haberla podido convertir en un clásico. El primer capítulo a mí me ha recordado también un poquito a Michael Ende, por ejemplo, más que a la historia interminable o por ejemplo al Ponche de los Deseos, a lo que más me ha recordado este libro ha sido, por ejemplo, me ha recordado a Momo, por ejemplo, más o menos a Momo. Es que es una fantasía más de ese estilo. Quizás un pelín con algunos toques de... También tiene un poquito un toque de Superi, el autor del Principito. Tiene también algo de eso, más o menos algo... También tiene un toque al Principito. Es un libro interesante porque es muy... tiene una fantasía muy interesante. O sea, el primer capítulo más o menos, Martin tiene más o menos... Martin lo que hace es intentar descubrir por qué desaparecen las cosas. Y creen que por ejemplo, los habitantes del pueblo donde viven, también tiene un toque de comicidad muy interesante. Giovanni Guareschi, ese tipo de escritores también. Como pueden ver, es una novela que a mí me ha recordado a escritores que me agradan enormemente. Y, y me parece fascinante. O sea, el comienzo es que me recuerda muy a Momo. Hay gente que, por ejemplo, le ha reprochado que no presente a los personajes y que más o menos nos dé por sentado que ya más o menos los personajes tienen una historia, pero más o menos es muy interesante porque se centra más que en el argumento, por ejemplo, en la evolución de los personajes, por ejemplo. Es en lo que más se centra la novela de Martin y la Orden de los Niños Caballeros. Por cierto, que tiene una portada maravillosa. No me dirán ustedes que no. Miren, yo creo que junto con la del Tártaro, que ya podrán ustedes verla porque cuando coloque la foto, junto con el Tártaro creo que es una firme candidata a ganar el premio a la mejor portada. Bueno, la de Juan Manuel de Prada, la de Cárcel de Tinieblas, tampoco está nada mal, pero la portada es preciosa. Vean aquí a todos los niños, a Carolina, a Martín, a Daniel, al inspector Naso, a Cresta Sonata y a Cantapalabra. Es que de verdad es preciosa. Es una novela que es verdad que es para niños, pero yo creo que disfrutarán, que serán los mayores los que las disfruten más porque se darán cuenta verdaderamente de los asuntos que se cuecen en esta novela. Esta novela no es verdad que sigue otra línea distinta del realismo mágico, o sea, la línea política opuesta, me atrevería a decir. En el primer capítulo, más o menos, creo que ya más se les contó que desaparecían los objetos de la gente del pueblo y pensar que las tortugas son las culpables y luego se llega a un fin muy complejo. Martin tiene un sueño, que es ingresar en la Orden de los Niños Caballeros. Para ello, la autora yo creo que se ha inspirado en las órdenes medievales, especialmente en los templarios, pero también se podía haber inspirado en los hospitalarios, en la orden teutónica, en la orden, por ejemplo, del dragón, en la orden de Calatrava, Montesal, Cantara Santiago, en la orden de los caballeros de Cristo. Es muy interesante. Hay un capítulo, por ejemplo,
porque esta historia tiene sus partes y por ejemplo, hay un torneo en el que de órdenes que se disputan las diferentes órdenes y es muy interesante ese episodio. Ya les hablaremos porque más o menos iremos destapando cada parte del libro. O sea, el sueño de Martin es ingresar en la orden que tiene un reglamento muy rígido. Por ejemplo, hubo un tal señor Vigoa que me parece que, por ejemplo, no puedes quedarte dormido, no puedes hacer ciertas cosas, no puedes hacer novillos. Por ejemplo, al señor Vigoa, que más o menos se dedicó a atascar las tuberías de la iglesia, pues le expulsaron y no pudo volver hasta 80 años más tarde. Así que el pobre hombre ya está el pobre con más achaques y ahora se dedica más o menos aparte de hacer los ejercicios, se dedica sobre todo a conducir la ambulancia. Es un personaje muy simpático, el señor Vigoa, ya hablaremos porque también tiene una historia oculta muy, muy compleja, el señor Vigoa. Pero más o menos, aparte de eso, de ingresar en la Orden de los Niños Caballeros, algo que conseguirá, la idea de Martin es esa, descubrir el paradero de sus padres, dónde están sus padres. Y como los echa de menos, le pide a su abuela, le pide que le diga algún medio para volverlos a encontrar. Y ella le ha dicho que vaya a Santiago de Cuba y le pida a la Virgen, en este caso supongo que será la Virgen del Cobre, no estoy muy seguro, que es la patrona de Cuba, que le pida poder encontrarlos. Y entonces decide hacer una peregrinación y tiene miedo de que, por ejemplo, la Orden de los Caballeros, dirigida por Bernabé y Papias, no le deje ciertamente, no le deje cierta, no le dé permiso y le expulse de la orden. Bueno, yo creo que la peregrinación es un acto santo y no creo que a alguien se le pueda echar de una orden religiosa simplemente por ir a una peregrinación. Yo creo que la peregrinación también es un acto de fe y yo creo que la orden bien podría darle una dispensa. Eso es más o menos mi opinión. Junto a Martin en esta aventura le van a ayudar dos amigos, en este caso dos animales. Un perro llamado Inspector Naso y un gallo que es muy divertido, con un narcisista con complejo de divo que se cree una especie de Caruso de Luciano Pavarotti con sus, con sus éxitos, con sus grandes, que hasta tiene dos canciones. Tiene dos canciones ahí que él considera más o menos un éxito y más o menos ellos se embarcan a Santiago de Cuba, pero tendrán una némesis, en este caso un antagonista, y es el famoso hombre del saco, un personaje siniestro aparentemente. No sé si usted, yo no sé si se lo he contado alguna vez a mis suscriptores y a la gente que sea asiduo a este canal, que poco a poco, y bueno, oye, somos más de los que creemos. Yo pensaba que solo me iban a soportar, yo que sé, una o dos personas, y luego resulta que tenemos la suerte de que ya son 83 y ojalá y espero que poder seguir subiendo, ciertamente. Pues yo cuando era niño, bueno, aparte era muy mal estudiante, como ya más o menos les dije, y me pasaba mucho tiempo viendo la televisión, y así que conozco mucho las series de dibujos animados. Yo recordaba que había una llamada El Show de Gary Coleman. Gary Coleman es un actor, un chico afroamericano que interpretó, por ejemplo, a Arnold, y también tenía una película llamada El chico que rompió su halo, que es la historia de un ángel. Pues hizo una serie de dibujos de esa serie llamada El Show de Gary Coleman y el niño estaba, y Gary Coleman ponía la voz del niño, que era una especie de ángel llamada Andy LeBeau, que tenía que ayudar a un grupo de niños y tenía una instructora y no podía decir que era un ángel, tenía que ayudarlos como si fuera un chico normal y tenía un antagonista que me recordaba mucho al hombre del saco, se parecía muchísimo, un hombre con barba, con sombrero de copa, con chaqueta, que era un demonio que se llamaba Pillo, en la versión original se llamaba Horwogel. Y es que me recuerda mucho, esto de Martin y los niños y la Orden de los Niños Caballeros me recuerda un poco al show de Gary Coleman, ciertamente, y cuando vi al hombre del saco, ¡Corcho! ¡Si se parece a Pillo! El malo del show de Gary Coleman.
Gary Coleman, perdón, no Gary Coleman, sino el hombre del saco más o menos, perdón, es que no me ven ustedes la cara, estaba riéndome. El hombre del saco más o menos también tiene, parece, es una versión corrompida o un poco más malvada de, es que yo creo que son personajes que son lo opuesto, o sea, lo que podría llegar a ser perdón, lo que podría llegar a ser Martin si las circunstancias se le hubieran torcido aún más. Al fin y al cabo esto es un tema de elección y de cómo te adaptas a las tragedias de la vida cotidiana. También el hombre del saco tiene la posibilidad de hablar con los animales. Por cierto, que parece ser que el hombre del saco hace lo que hace. Ya saben que el hombre del saco es una figura del folclore, o sea, que sí, que es una persona. Era el malo, por ejemplo, si ustedes vieron las películas de dibujos animados, estaba Pesadilla antes de Navidad y era el verdadero villano. O sea, el verdadero villano no era el Jack Skeletor, que era el protagonista que secuestra a Santa Claus, porque en Halloween querían tener, aparte de Halloween, querían tener la Navidad, como si ya no tuviéramos que suficiente con sufrir esa maldita fiesta pagana. No, no, no. Pudiendo celebrar el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, ¿para qué mierda quieres celebrar el Halloween? A mí eso de... Y a mí tampoco cristianizar la fiesta como que no me convence. Nosotros tenemos el Día de Difuntos, tomamos buñuelos, huesitos de santo. Y vemos al Tenorio, el Tenorio de Zorrilla, el bueno, para que así se salve. Nosotros hacemos ese tipo de cosas, tenemos nuestra tradición, no tenemos por qué seguir la moda de Estados Unidos. Yo ya saben que soy crítico con algunas cosas, yo tengo muchísimos amigos estadounidenses, pero es que el Halloween es que nunca me cautivó, así como a mi hermana sí que le gusta la fiesta del Halloween, a mí creo que lo único que me gusta del Halloween es poder comerme los caramelos, yo nunca lo hago, yo sí considero que teniendo nuestras fiestas, ¿por qué? Y además, ¿qué quieren que les diga? Para mí los buñuelos están más ricos que los caramelos de Halloween. ¿Qué quieren que les diga yo? Pues eso. Pues más o menos lo que hacían era secuestrar a Santa Claus. Y así, bueno, también es verdad que las navidades, la idea de las navidades que se tienen se han corrompido porque se nos hemos olvidado del centro, que es la venida y el nacimiento de Cristo. Y claro, ahora se han convertido en unas fiestas consumistas y no le gusta a nadie la Navidad. Pero la Navidad no es eso. La Navidad es la venida de Cristo para librarnos de los pecados. Y eso es lo más importante y lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Bueno, pues este hombre del saco, más o menos, también en los cazafantasmas, en una serie de dibujos aparecía el hombre del saco y era uno de los fantasmas más temibles. Pues este hombre del saco lo que hace, sí, sí, y además nuestros padres le tenían miedo porque se supone que a los niños malos se los llevaba en un saco. Lo que hace este hombre del saco es más o menos meterlos en un saco y llevárselos a la luna. No se aclara mucho porque más o menos plantea esto, pero luego no se desarrolla mucho. No se sabe qué pasó con la ciudad, con los niños. A lo mejor crearon en la luna una ciudad de los niños perdidos. En la luna quiero recordarles que también está la princesa Kaguya y unos deliciosos conejos que hacen arroz y dulces. Es muy típico del folclore y de las tradiciones japonesas. Yo ya saben que soy un amante también de Asia y me gusta mucho ese tema, así que también es muy interesante. Y no siempre vamos a copiar todas las tradiciones que llegan del otro lado del Atlántico. También podemos incorporar las que vienen del Pacífico, siempre y cuando no vayan en contra de nuestra fe religiosa, es lo que quiero decirles. El hombre del saco más o menos tiene como colaboradores a una especie de buitre llamado Cocobrisa, que hace las funciones de espía. Luego tiene también a dos roedores, a dos ratones llamados Tito y Peregris. Tiene a dos serpientes que le saca, que son compradoras compulsivas y más o menos están al pobre hombre del saco sacándole las tripas con el tema del dinero y se dedican yo que sé, a comprar productos de moda y cosas para mujeres, más o menos. Eso es lo que hacen. Sería algo muy de tías, como diría la jerga masculina, más o menos. Y luego están mis dos personajes favoritos, los cocodrilos, Guillem y Bals, que son mis personajes favoritos. Yo creo que ya les digo que si Disney lo hubiera cogido, hubiera disfrutado enormemente haciendo esta película. Y si la hubiera adaptado, pero vamos, no sé, conociendo a Disney y su conocido agnosticismo,
Bueno, pero prefiero el agnosticismo al ateísmo actual de Disney, que ahora más o menos se ha convertido en una especie de woke. Llegó a cancelar las crónicas de Narnia porque eran demasiado cristianas y ahora prácticamente hasta reniegan del jorobado de Notre Dame porque eso de dedicarle una canción a la Virgen, no, qué horror, qué horror, no le dediquemos canciones a la Virgen, no vaya a ser que se cabren, pero hacer películas satánicas como por ejemplo la de la bella, la de Maléfica, sí, eso sí pueden hacerlo. Y películas ahí poniendo a los hombres a parir y a caer de un burro, sí, y meter todo tipo de identidades sexuales también, eso sí lo pueden hacer. Pero por supuesto, no hablen de Dios en los estudios Disney, eso está prohibidísimo. Yo de verdad, si Disney desaparece sería lo mejor que nos podría pasar a todos, de verdad. Bueno, más o menos esta novela también es muy interesante y es una lástima que Lewis no la conociera porque podría haberla incluido en sus maravillosos em, de alegoría del amor. Más o menos ya saben que Lewis era un especialista en el tema de las alegorías. Él y Tolkien se diferenciaban en que uno creía en los mitos y el otro creía en las alegorías. El comienzo, y este libro me recuerda un poquito a Seven, porque más o menos este libro y también tiene algo, por ejemplo, yo que sé, como con la saga de John Bunyan del regreso del peregrino. No, el progreso del peregrino, perdonen. Creo que el regreso del peregrino es otra obra que le hizo de homenaje C.S. Lewis, más o menos. Ya saben que Martin tiene mucho éxito y muchos niños cubanos se suman a su causa y deciden darle cartas para que las entregue al obispo, más o menos, y para que la Virgen las pueda tener. Sobre todo es una novela en la que, por ejemplo, las potencias celestiales y las potencias infernales pugnan y luchan contra ellas también. Esto me recuerda a otros escritores más o menos que he leído y es muy interesante esta parte. Cada ciudad es que más o menos Martin se va enfrentando como a un pecado capital. Luego va a haber un momento en que la trama estilo Seven, más o menos, o alegórica, va a desaparecer y va a tomar un derrotero distinto y más original. Más oscuro, se va a volver más oscura, pero cada capítulo es muy interesante porque la primera parte del libro va a analizar un pecado capital. Por ejemplo, el primer capítulo, por ejemplo, es la pereza, donde más o menos el hombre del saco y sus esbirros capturan a Cresta Sonata y a la reina, y más o menos, y a la reina de las hormigas, y más o menos tienen ahí al pueblo ahí viviendo en la molicie, en la pereza. Es una crítica muy interesante, por ejemplo, a la cedia. Por ejemplo, a la crítica a la cedia y a no querer hacer nada, a la vagancia, a descuidar las obligaciones, y más o menos la inactividad, la pasividad y, por ejemplo, el síndrome amotivacional, es decir, no tener ninguna aspiración, ningún futuro, ninguna responsabilidad. Es una crítica sobre todo a eso. A mí sobre todo lo que me gustó de ese episodio es la aparición de la hormiga, de Macabeos fórmicos. Fue lo que más o menos me gustó. Esas hormigas son muy diferentes, por ejemplo, a las que podían aparecer en la novela de la primera, La espada en la piedra, que es el primer libro de la saga de Camelot, de T.H. White. En este caso las hormigas eran lo contrario, encarnaban al comunismo. Aquí en cambio van a ser un ejército muy poderoso que ayudará a Martin en esta ocasión y también en las siguientes. Está muy bien y es la primera contienda con el hombre del saco. Por cierto, cada vez que se termine una parte van a sacar el cronovisor y más o menos la autora va a demostrar su delicioso sentido del humor. A mí cuando salía el cronovisor me reía muchísimo. Yo quiero decirles una cosa. Cuando un libro me hace reír o me hace llorar, es que es muy buena señal porque significa que está tocando alguna fibra de mi ser. O sea, ya sea o la tristeza o la alegría. Y yo creo que un libro no me deje indiferente o no me aburra, yo creo que es algo extraordinario. Cuando yo me río es que es muy buena señal. Significa que me lo estoy pasando muy bien y que estoy disfrutando del libro. Esto que este libro también cuenta cosas muy duras, ¿no? Ya llegaremos a esa parte. El segundo capítulo, más o menos, la autora se dedica a hablar ciertamente analiza el pecado de la envidia. Más o menos, el hombre del saco planea una cosa, y es hacerse pasar por Martin para engañar al obispo y para que
el obispo, porque bueno, las cartas van al obispo, claro. Los niños se la mandan al obispo y luego Martín las tiene que llevar a la Virgen. Pues más o menos planea hacerse pasar por él. Lo primero que a él le va a bloquear, pues por ejemplo, va a mandar a algunos de sus hombres, sus animalillos, a boicotearle, ciertamente. Va a mandar a alguno de sus amigos, de sus hombres, bueno, de sus animales a boicotearle y él más o menos se va a hacer pasar por él. Y ahí es donde engaña a dos de los personajes que van a aparecer, a un niño llamado Daniel y a su hermana Carolina, que también buscan lo mismo que Martin, buscan también su propia misión y también, bueno, llegar a hacer una peregrinación, ir a la Virgen, lo de las cartas. Y más o menos Daniel va a pasar un poco como, le va a pasar un poco como a Edmund en El león, la bruja y el armario y va a sucumbir a los engaños del hombre del saco. En cambio, Carolina no va a creerse ninguno de los cuentos. Esta historia es muy interesante porque aquí se demuestra un poco los tópicos y los prejuicios de los anticatólicos contra la Iglesia. Por ejemplo, el hombre del saco llega a confundir el Vaticano con el Congreso, por ejemplo. Y sobre todo, ya es donde empieza a haber ya una sátira y una crítica contra los políticos en esta historia. Y también más o menos, por ejemplo, es hilarante, por ejemplo, la conversación que tiene con el obispo. O sea, el obispo que más o menos le llega a regañar porque se meta con el catequista y le culpe a la catequista de todos los problemas. Y sobre todo cuando lo ve ahí peludo y barbado. Y este tío, ¿quién es? Esa parte es muy divertida. Y aquí en esta novela va a aparecer otro personaje que es otro de los animales, que es Cantapalabra. Si no pueden ver aquí, si es que es lo divertido, poder aquí tener en la portada y poder decirles quién es quién. Eso es una cosa muy, muy divertida. Yo creo que este libro, por lo menos la portada, yo creo que va a ser firme candidato a ser la mejor portada del año, supongo. Es que está muy bien cuidado y muy bien editado. Eso sí que es lo que quiero decirles a ustedes. Me ha gustado mucho y ha estado muy cuidado y muy bien editado. Se nota que ha trabajado mucho la autora y eso hay que reconocérselo. Cantapalabra es muy interesante porque ya saben que el único que puede hablar con los animales es Martin, pero gracias a Cantapalabra hace de intérprete y entiende todos los idiomas, así que a partir de ahora ya no hay problema y todos los personajes al ser Cantapalabra el intérprete ya todos van a poder entenderse con todos. Me gusta mucho, por ejemplo, el final de la parte esta de la segunda parte del tema de la envidia y cómo derrotan al hombre del saco. Y sobre todo lo que le pasa a uno de los animales del hombre del saco también. Y lo del cronovisor, que es divertidísimo. La tercera parte es ya donde poco a poco ya empieza la trama a hacerse un poco más oscura. Ya sí que hay una crítica ya más dura al gobierno. Es cuando ahí donde se ataca es el pecado de la gula. En este caso nos enfrentamos a un personaje temible, Ávida Magna, que encarna la gula, y es una especie de caracol gigante que se lo traga todo y que tiene una corte de escorpiones y de arañas y que es peligroso y que más o menos ha implantado un sistema comunista que él crece y todos cada vez son más pobres, más desgraciados, más infelices, trabajar está muy mal, hay que ser un vago y un inútil y más o menos establece una alianza con el hombre del saco. Pero aquí esta trama va a ser muy interesante, porque ya el que pensábamos que era el malo ya no va a pasar de ser un enemigo encarnizado a ser un antagonista muy simpático. Va a seguir siendo y poco a poco va a acabar siendo menos malo. O sea, según me avancen las tramas, es verdad que todavía vas a ver tramas en las que el hombre del saco va a ser malo, pero en este caso el hombre del saco va a hacer algo muy impensable. No les voy a decir cuál. Por supuesto, en esta saga hay una traición. También hay una parte muy divertida. Ya saben que uno de los colaboradores del hombre del saco es un gato. Por cierto, se me olvidó hablarles del gato, Misino Merluza. Ese gato, Misino Merluza, pues más o menos es otro prejuicio anticatólico que desmonta la autora. Se cree que la Iglesia tiene muchísimo dinero y se dedica ahí a excavar las iglesias a ver si encuentra el tesoro y las escenas con el gato son muy divertidas. A mí una cosa que me gustó muchísimo fue la entrevista de Cresta Sonata, el gallo megalómano, por cierto que se lleva fatal con Daniel. Daniel ya saben que después de la aventura anterior se ha unido al grupo junto con Carolina y ya es miembro de los caballeros y más o menos hay un momento en que el obispo y el gallo le hacen una entrevista
divertidísima. Yo es que me pasé riéndome. ¿Por qué usted no canta? ¿Qué le ha hecho? Porque usted, obispo, no está triste porque no canta tan bien como yo. ¿Podré firmar autógrafos? No sé qué. Es que vamos, es que no tiene abuela el gallo, el Cresta Sonata este. Y además ya va a haber otro episodio, el que va después, que también va a ser divertidísimo, del que ya les hablaré. No, no, a mí me gusta mucho cómo derrotan a Vido Magna. Y ahí apareció el personaje del señor Vigoa, que va a ser fundamental, y va a tener un vínculo con el hombre del saco, el señor Vigoa, del que no les voy a hablar. La siguiente historia yo creo que fue la que más me gustó, que fue donde se ataca el pecado de la soberbia. Por cierto, en este caso, ya saben que van visitando cada ciudad. Y en este caso, a la siguiente ciudad van en barco, o sea, sale del fondo del mar la nao de la Santa María, esa, sí, una de las tres naves que utilizó Colón para llegar a América, en este caso a Guanajaní, pues sale del mar y la utilizan, y es el medio que utilizan. Y entonces, en la próxima ciudad, el obispo les dice que más o menos los fieles se han apartado de la iglesia porque hay una estrella que cree haber recibido un mensaje divino y ha fundado una secta. Una secta que más o menos dice que ella es la elegida y que va a llevarles a una especie de paraíso y que van a volar hacia el cielo, más o menos. Es una crítica, yo creo, que a las sectas milenaristas y este tipo de sectas apocalípticas que se aprovechan de la gente para alejarlos de la iglesia. Y a mí me gusta mucho la trama, por ejemplo, la trama romántica de Esteban y de su novia, por ejemplo, que se quieren casar por la iglesia, pero los padres han caído en las manos de la estrella. Pero lo malo no es la estrella más o menos cree que está engañada, pero cree en su misión. Lo malo yo creo que son los cangrejos, que se dedican ahí a aprovecharse del negocio. A mí me recuerdan un poco al cangrejo este de Bob Esponja, al señor cangrejo, que es más avaricioso. Por cierto, que siempre me han desagradado los crustáceos, no sé por qué. Y en cambio lo que me encantan son los... No sé por qué siento en cambio una afinidad por los animales marinos que se comen a la gente, no sé. Es que a mí lo de la parte de los tiburones yo me lo pasé pipa, me lo divertí muchísimo porque más o menos el otro les hace creer que... O sea, el hombre del saco engaña a los tiburones y les hace creer que si le ayudan se van a poder comer a la gente y que van a hacerle dos piernas a los tiburones y los va a poder perseguir. Esa parte es divertidísima. Y también eso de que el gallo se empiece a creer que está en las últimas y que se va a morir y le da un ataque de hipocondria, y al pobre loro, al pobre cantapalabra lo tiene ahí de chacha. Esa parte es divertidísima. Pero maravillosa. Sí, sí. Perdonen que esta crítica esté riéndome mucho, pero esto demuestra la gran alegría y la gran felicidad que me ha producido leer esta obra, de verdad. Es una alegría casi chestertoniana, ciertamente. Es verdad que a veces es un poco complejo este libro, y a veces se desboca un tanto, pero yo me lo he pasado maravillosamente bien. Y sobre todo esta parte, la parte es que es maravillosa. Pero ya a partir de ya se distancia, o sea, ya no va a seguir la estela alegórica de los pecados capitales. Por ejemplo, el pecado de la ira, por ejemplo, no aparece, ni el de la lujuria. No aparece. Seguramente me habré dejado algún otro pecado capital, pero vamos. Pero ya más o menos va a ser muy interesante el tema, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la aparición de un personaje misterioso, que es el tema de el director sin cabeza. Me recuerda un poquito a las novelas de Washington Irving con el Sleepy Hollow, el hombre sin cabeza, un caballero que se dedica a cortar cabezas. Le hicieron, por ejemplo, un corto también en la Disney. Y bueno, ahí está la maravillosa película de Sleepy Hollow de Tim Burton con Ichabod Crane. Con Ichabod Crane, por ejemplo, que es otro... Sí, está basada en un relato de Washington Irving, que vamos a decir. Pues esa parte me gustó mucho porque es el tema, porque ya vemos a un Martin que ya no es un líder intachable. Hasta el momento había sido infalible, no había tenido vacilaciones, era perfecto, pero ya hay un momento en que se nos muestra más humano, ya es un niño con sus fragilidades. El director sin cabeza, más o menos, es alguien que conoce los secretos de todos y provoca el miedo.
Luego, en un principio parece que no es malo, pero ya no les puedo decir más del hombre, del director sin cabeza. Bueno, más o menos da la sensación de que en esta trama lo que tienen que hacer es rescatar al señor Bigoa, el conductor, ese anciano que es un conductor de ambulancias y que también es uno de los caballeros. De hecho, había sido fundamental en la parte de Abidomagna. Eso es lo que tienen que rescatar. Pero este episodio es bastante duro. Luego, más o menos, cuando resuelven esta aventura, más o menos es la del torneo. La del torneo es muy fascinante porque en el episodio que más o menos ya hemos hablado de la estrella de mar, o sea, en el que se atacaba la soberbia, aparecía un personaje que va a ser fundamental y que va a ser el que va a decidir la actitud. Ya en el episodio, por ejemplo, que ya hemos dicho, el anterior, es decir, el del director sin cabeza, ya por ejemplo, vemos que el hombre del saco cada vez más humano, o sea, y ya conocemos el pasado y la identidad del hombre del saco, que no se la voy a revelar, pero es un tema que conmueve y que más o menos ya le sirve para hacer crítica social contra el gobierno y contra la dictadura cubana. Ya al final nos detendremos un poco más en este tema. El siguiente episodio, más o menos, yo creo que ya les hablé un poco del torneo. Disputan contra otras órdenes de niños caballeros que quieren, y más o menos cada uno tiene que tener un enemigo, así que le tienen que pedir al hombre del saco que les ayude y participe en el torneo. Pero el hombre del saco ya sabe que si consigue él la victoria y consigue hacer a los niños fracasar, podrá pedirles lo que quiera. Y claro, si va a pedirles las cartas y va a jugar sucio para conseguir las cartas, en este caso va a utilizar el chantaje emocional contra Martin. De tal forma que Martin en este caso, en esta novela, desciende muy bajo y llega incluso a plantearse llega incluso a plantearse la traición, o sea, traicionar a sus amigos a cambio de volver a encontrar a sus padres. Ya saben que esta trama cada vez se va volviendo más oscura, más compleja y más madura. Y eso es lo que me va gustando, que cada vez se vaya haciendo, que cada vez se vaya haciendo más difícil. Y yo creo que ya la última parte, yo creo que ya es ya un tema más político. Es la lucha, por ejemplo, contra Barba de Sangre. Y aquí ya sí que es, por supuesto, ya es un tema político. Es la crítica contra la dictadura cubana. Aquí todos los personajes se tienen que unir para frenar. O sea, todos luchan por un bien mayor. Y esta parte ya es más dura porque hay personajes que mueren, son derrotados, o sea, lo pasan muy mal. Y en este caso tienen que intervenir las potencias celestiales para conseguir que el final adecuado para la trama, quiero decirles. Y yo creo y ciertamente el final yo creo que gustará muchísimo a mis suscriptores. Si les gustan mucho las novelas de C.S. Lewis o de G.K. Chesterton, yo creo que o de Charles Williams, yo creo que ciertamente el final estará a la altura. A mí me gustó mucho el final que se le da al hombre del saco. El hombre del saco es la típica persona que ante la adversidad y la tragedia, en lugar de culpar a los hombres y en lugar de culpar a las personas a las que hay que culpar o a las ideologías, decide echar la culpa de sus males a Dios. Y yo creo que el final que la autora de Honey le ha dado ciertamente al personaje, a mí me ha parecido maravilloso el final que le ha dado al hombre del saco. Y a mí me gusta muchísimo y ciertamente me lo he pasado fenomenal, sobre todo con el cronovisor. O sea, cada historia o cada parte del libro, cuando aparecía el cronovisor, yo me lo pasé estupendamente. Yo ciertamente quisiera finalizar este vídeo, que no es tan largo como los otros, quizás porque supongo que a esta crítica supongo que le afecta ciertamente el hecho de que tuviera menos tiempo para dedicarle. Quisiera terminar este vídeo deseando lo mejor tanto a los cubanos como a los venezolanos y deseando que algún día se libren de las siniestras dictaduras que padecen. No será fácil porque ciertamente quienes apoyan a estos poderes son países mucho más poderosos, en este caso Rusia y China, y tampoco les deseo que vuelvan al estado previo, es decir, dictaduras controladas por Estados Unidos por ejemplo, Cuba estuvo más o menos subordinada a la mafia. Lo que tienen que hacer es buscar su propia identidad. Y no sé, hay una película que a mí me gusta mucho, Su Excelencia el Embajador de Cantinflas, que dice, ni con unos ni con otros.
lo que tienen que hacer es buscar un Estado cada vez más cristiano y más o menos buscar el bien y hacerlo lo correcto. Más o menos lo que hablamos un poco cuando hicimos cuál es el mejor momento de la historia de Alemania. Buscar lo mejor para su pueblo y que el pueblo cada vez sea más religioso y buscar la salvación de cada persona. Eso es lo que yo creo que debe de ser su sino. Librarse de la dictadura que padecen, pero no caer en el capitalismo salvaje y en el nihilismo que, por ejemplo, está sufriendo Europa. Eso es más o menos lo que yo desearía a los cubanos. Por supuesto, este libro, a pesar de que hay algunos momentos que se me ha parecido un poco confuso, me parece una verdadera obra maestra y tiene derecho a concursar ciertamente por ver si consigue entrar en la lista de mis 10 mejores libros. Yo creo que sí, porque es una novela maravillosa. Yo lo considero una fresca fantasía del Caribe que yo recomiendo a mis suscriptores, de verdad. Yo les digo una cosa, adquiéranla en Amazon, cómprenla, porque verdaderamente merece la pena y estarán haciendo mucho bien comprándola. La nota que le doy es 5/5. Que Dios guarde a todos, especialmente a mis suscriptores.